activa de atención integral a los niños y las niñas del Bronx. Vienen a recibir una atención integral de cuidado, nutrición, un acompañamiento artístico. Manejamos literatura, música, vamos a los museos, vamos a las bibliotecas, vamos a los parques. Muy hermoso. Es despertar en ellos el amor por la naturaleza y el respeto por el ser vivo. Aquí ellos vienen a bañarse, a impregnarse de ese color y de ese olor. Que el niño es autónomo, que crea en él mismo, que crea en sus capacidades. ¡Ay, quedó hermosísimo esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y qué espectacular! Te quedó eso tan bonito. Toma para que hagas otro. La comunidad ha tenido mucha acogida, las mismas mamitas que iniciaron con nosotras este proceso se han encargado de difundir la información, de contar su experiencia y evidencia de ello es que hoy ya completamos 67 niños. Muchas de las mamás decían, nunca nadie nos... El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Canal Capital presenta Un año de análisis, la importancia de la opinión en la televisión pública. Muy buenas noches, estamos en un programa especial de la Franja de Opinión. En este espacio se hace la controversia los lunes, pero hoy tenemos a toda la Franja de Opinión, todos los programas de la Franja de Opinión, sus directores, los que hacen el programa, para hablar de la opinión en Colombia. ¿A quién le importa la opinión? Especialmente en un proceso de paz, ¿qué papel tienen los programas de opinión? ¿Qué papel tiene la televisión pública y los programas de opinión en la televisión pública? Estamos celebrando un año de la Franja, pero vamos a hablar de esto y vamos a hablar críticamente, como es la actitud siempre del canal, y eso es lo que nos convoca hoy. Muy buenas noches, estamos acá con María Elvira Samper, que es del programa Las Claves, que ha sido muy polémico en las últimas semanas por su viaje a Cuba y por la controversia que esto generó. Estamos con el director del canal, con Holman Morris. Muchas gracias, Holman, por acompañarnos esta noche. Gracias, León. Margarita Pacheco dirige Su Madre Naturaleza. ¿No le han dicho que le mienta a la madre a alguno? Sí, con frecuencia. Bueno, Fabiola Calvo, que dirige un programa de género, Ni Reinas ni Cenicientas. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ti. Está muy tímida hoy, no suele serlo. Laura Gil, que dirige un programa novedoso en la televisión colombiana. Bueno, todos aspiramos a ser novedosos, pero dirige el programa Hashtag, que es un programa sobre política internacional de Colombia. Gracias, Laura. Buenas noches, León. Bueno, y nuestra estrella Baltasar Galzón, que dirige un programa Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Muchas gracias, Baltasar, por acompañarnos. A ti. Y entramos de lleno en el debate. Voy a empezar por una pregunta. Siempre que se preguntan afuera, bueno, eso, televisión de Bogotá, entonces televisión petrista. María Elvira, estos programas de opinión son petristas. No, digamos que hay que reconocerlo con toda franqueza, no hay absolutamente ninguna injerencia de la administración en el programa, inclusive hemos hablado mal de Petro, hemos hecho críticas a la administración, es un programa absolutamente libre e independiente. ¿Cómo fue eso, Holman, de hacer en un canal que pertenece a la alcaldía, hacer televisión pública y darse la pela haciendo programas de opinión, recogiendo esos puntos de vista? ¿Cómo fue esa conversación con Pedro? ¿Cómo fue que generó esto? Bueno, León, primero que todo, buenas noches a los directores de la Franja de Análisis. ¿Y cómo se origina esto? Precisamente la semana pasada en Cartagena escuchaba el análisis que hacía María Emma Wills del informe Basta Ya. Y en una de las conclusiones nos decía, y el informe le está diciendo a la sociedad colombiana, que a la sociedad siempre se le ha informado sobre un conflicto que para la sociedad hoy sigue siendo confuso y difuso.
Y creo que allí tienen que ver los medios de comunicación. De allí la apuesta desde la televisión pública de una franja de análisis. Yo creo que no se puede concebir un canal público hoy en Colombia, en el contexto, en la realidad que tenemos, sin una franja poderosa de análisis con lo que yo creo que son los mejores analistas y generadores de opinión del país, que son ustedes los directores de esta franja de análisis. Y me preguntas por el alcalde, ¿cómo fue eso con el alcalde Gustavo Petro? Pues yo tengo que decirlo sinceramente, pues que no fue. Nunca hubo una discusión sino simplemente digo, Holman, ahí está un canal público y lo que quiere esta administración, como es el sello de la Bogotá humana, es hacerlo lo más público posible. Y yo quiero decir, yo creo que cualquier alcalde o otro alcalde en la situación en la que se encuentra hoy, donde hay una ofensiva, con todo respeto lo digo también, mediática contra el alcalde, hubiera utilizado esta herramienta para salir y vetar, prohibir o salir en convertir el canal en una expresión de propaganda. La mejor defensa del alcalde Gustavo Petro, si se quiere desde Canal Capital, es hacer este canal lo más público posible. Margarita dirige un programa que es un programa muy especial que en la televisión se ve muy poco, a no ser pues, noticias sobre medio ambiente, pero un programa dirigido a ese aspecto que es también uno de los derechos hoy más sentidos y más polémicos también, porque sobre todo en Colombia hay una polémica enorme en este momento entre la minería extractiva y los derechos ambientales de las comunidades. ¿Esto qué ha significado llevar a la televisión una polémica sobre un problema que parecía muy escondido, pero que ahora está aflorando en la vida colombiana enormemente? Gracias, León. Y buenas noches a todos y a todas. Esta es una oportunidad para decir que para el ambientalismo en Colombia ha sido muy importante tener este espacio, un espacio donde hemos invitado a través de más de 60 programas las personas más representativas de lo que ha sido la historia del ambientalismo en los últimos 30 años. Hoy me acompañan aquí, estoy muy agradecida por la barra que vino conmigo, dos exministros, José Vicente Mogollón, Manuel Rodríguez, Margarita Marino de Botero, Ricardo Lozano, exdirector del IDEAM, mi amiga Patricia Lizarazo y otros tantos que nos están escuchando hoy, porque hemos visto que esto nos ha ayudado a aglutinarnos, a discutir, a mirar los problemas y los desafíos que tiene en este momento el tema ambiental en Colombia. Es verdad que hay un consenso de una gran inquietud, una preocupación por la forma como se está manejando la política pública, como la minería, la agricultura, el monocultivo extensivo en la Orinoquia, los temas de deforestación en la Amazonía, la negligencia del chocobio geográfico en muchos campos. Pues esto hace que tengamos temas que son absolutamente cruciales y que además son transversales, porque mis colegas, amigos, también los han tratado. De hecho, nos hemos conversado con Laura Gil cuando hablamos de minería, hemos hablado de cambio climático, ustedes también, o sea que nos complace que esto sea un tema transversal, que nosotros tratamos de aglutinar y de recoger una masa crítica, sí, y ojalá, y Holman, gracias por esta confianza que nos ha dado, por abrir este espacio de opinión. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo y es verdad que la sintonía ha ido para arriba en este último año. Ni reinas ni cenicientas, que es un programa que del periodismo y el género y eso, ¿con qué se come? Yo sé que este es un tema bastante polémico, sobre todo en periodismo, porque justamente siempre preguntan, ¿y eso para qué sirve y eso con qué se come? Bueno, yo en primer lugar también agradezco a la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, que por aquí está presente, gestora también de esta propuesta, y por supuesto a Canal Capital, porque realmente este es un espacio que no existe en la televisión pública en Colombia, salvo en Canal Capital, tampoco en la televisión privada. Y parece que cuando hablamos de temas de género hablamos de asuntos aburridos y del mujererío, y que, o sea, realmente
Hace falta mucha conciencia para entender que estamos hablando de los derechos de las mujeres y entre esos derechos el derecho a ser nombradas y el derecho a que se nos nombre no tampoco de cualquier manera. Entonces, frente a eso, pues en este momento hay una serie de estudios, se está generalizando mucho hablar de género, hablar de enfoque de derechos y tanto que tanta presión se ha hecho que para hablar de derechos y hablar de democracia tenemos que vincular a las mujeres, por ejemplo, el proceso de La Habana. Y facilito y rapidito se lo pilló el presidente Santos, que en este momento ya nombraron 2 representantes y eso ha sido también parte de la batalla de este programa, que al finalizar cada programa estamos insistiendo. Las mujeres hacemos paz diariamente, pero aquí no se aplica la resolución 1325. Y darle voz a las mujeres, a las conocidas, a las no conocidas, a las estrellas, a las menos estrellas, a la conservadora, a la liberal, a la comunista. Me parece que eso también está hablando no solo de la pluralidad del programa, sino de la pluralidad en Canal Capital. O sea que para saber con qué se come, yo creo que necesitamos, además de muchísimos más programas, una serie de talleres formativos para todos los profesionales del periodismo. Bueno, y Laura, la verdad que es un reto acá hacer digamos, política internacional. Los periódicos colombianos, casi todos los periódicos del mundo, las páginas internacionales son tan importantes. Aquí no hay páginas internacionales, una pobreza, y a Laura se le ocurrió hacer un programa sobre política internacional. Ahí ven la audacia de la gente. Pero además en un tiempo muy movido de la política internacional colombiana con el fallo de La Haya sobre el mar territorial de Colombia, las relaciones tan complejas con los vecinos. Hay mucho de qué hablar, no es que no haya mucho de qué hablar, pero es un programa que implica un reto para la audiencia, un reto para el canal. ¿Cómo ha sido eso? Pues este programa, la verdad es que es un sueño realizado para Holman y para mí, porque consideramos que este programa suple un vacío en Colombia. No hay un programa de análisis internacional, o por lo menos uno que aspire a un análisis serio y a una presentación dinámica, entendible, pero sobre todo muy analítica de la realidad internacional. Entonces, esto comenzó como un sueño que, digamos, que discutimos mucho con Holman, pero lo que queremos mostrar básicamente en este programa es la conversación de Colombia con el mundo. Nosotros rara vez hacemos programas que no conectamos a la realidad colombiana. Nosotros lo que tratamos de mostrar es las dinámicas y cómo esas dinámicas nos engloban. Por ejemplo, cuando hicimos uno de basuras, cuando hubo la crisis de las basuras, hicimos uno de basuras, pero no era para hablar de Petro, era para mostrar cómo las basuras constituían un reto ambiental y cómo se manejaba en otros países. Me acuerdo que Manuel Rodríguez fue uno de los invitados y fue uno de nuestros programas de mayor rating. Hemos hecho programas, por ejemplo, ahora estamos preparando el del acuerdo con Irán y lo que queremos hablar es coger el tema del acuerdo con Irán para hablar de lo nuclear y de lo nuclear en lo que nos afecta más a nosotros, por ejemplo, lo nuclear en América Latina. Y queremos enfatizar esa conversación entre Colombia y el mundo, porque existe esta sensación, León, de que eso que pasa lejos allá no nos afecta. Y hoy en día la internacionalización es tal que todo lo que pasa lejos sí nos afecta. Bueno, una de las internacionalizaciones del Canal Capital fue traer a Baltasar Garzón, que en España lo habían mandado por el mundo a hacer otras cosas y nosotros dijimos, bueno, es la oportunidad y ya lo tenemos aquí hablando de su tema de derechos humanos y de un tema que ha sido muy afín a él también, pero que claro, es muy local, que es nuestra paz. Pues, nosotros los colombianos decimos, nosotros somos el país más complejo del mundo. Esa es una cosa muy colombiana. Pero en realidad sí, nuestro proceso es complejo, pero los programas de Baltasar
han tratado de iluminar sobre esta relación derechos humanos y paz. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por permitirme estar la mitad de la dirección aquí, la otra mitad, que es Pedro Medellín, no ha podido venir. Hablemos de la paz y los derechos humanos en Colombia. Cuando surgió, fue a propuesta de Holman Morris, a quien yo había conocido años antes, y también ciertamente próximo con la presentación de su documental en Ginebra, Impunidad, que es realmente impresionante y recomendable para ver y comprobar esa parte del paramilitarismo en Colombia y de la impunidad también. Y lo que hicimos con Pedro fue tratar de hacer un programa donde el diálogo en forma pacífica se impusiera, la pedagogía también, porque realmente se habla del proceso de paz, pero también se hablan de muchas más cosas, ¿no? Al final es como una historia de vida de cada uno de los interlocutores y son de los más variados posible. El primero, de hecho, fue Álvaro Uribe. Fue un programa que yo creo que rompió todos los cánones de la métrica televisiva, ¿no? Ya no sería incalificable en cuanto al metraje, ¿no? Porque fue casi 2 horas, sino irrepetible, ¿no? Y hemos recogido también testimonios de víctimas, de personas que han estado secuestradas, que han perdido seres queridos, que han sido perseguidas, militares, políticos, expresidentes. La verdad es que el arco de personas y de personalidades que están atravesando el programa demuestra el interés, a veces también el desconocimiento y sobre todo lo intenso que es el estado de la cuestión en Colombia. Y ahí yo creo que la televisión y la televisión pública está haciendo una labor universal, que es realmente la que le corresponde en los tiempos modernos. Las noticias, la velocidad de la información es de tal magnitud que el único medio que está al punto para transmitirlo en forma abierta y veraz es el de la televisión. Y hay veces que en esos programas en directo como este no se puede ocultar la realidad. Y además a mí me ha servido para tomar contacto con un medio con el que transitoriamente en alguna ocasión había tenido relación y especialmente por la internacionalización de la imagen. Pero no creas que es porque me guste aparecer en los sitios, sino porque hay un sitio donde sé que me ven todas las semanas, que es mi madre desde Sevilla. Se ha aprendido a manejar Internet y se ve su programa de Hablemos de la Paz y los Derechos Humanos permanentemente, de modo que está casi más al tanto que yo de la situación política colombiana. Ya aquí han hecho un recorrido por los distintos programas de opinión, falta el mío. Esta es una conversación tranquila. Normalmente mi programa es un programa polémico y ahora me divierto mucho en ese programa. Primero sufría mucho porque realmente a Holman se le ocurrió una cosa que yo no pensaba, porque pues yo nunca había hecho televisión, había sido un opinador y no un moderador, pues que estoy moderando un programa que me queda difícil, aunque era siempre lo que me decía mi mamá, sea moderado. Nunca he podido serlo, pero me he divertido mucho en este programa La Controversia, sobre todo como a partir de hace 6 meses. Antes sufría mucho llevando las riendas del programa y ya me he adaptado un poco al tema. Entonces, esa ha sido La Controversia, y La Controversia es un programa político del tema de la semana o del día. Claro, esto, como ven,
estos programas siempre tienen un sesgo de derechos, un sesgo de los derechos ciudadanos, y ahí también nos ocupamos de eso, pero nos ocupamos fundamentalmente del hecho político y de su análisis, como excepcionalmente en Colombia se hacen pocos programas, en la radio van teniendo mucho éxito, los de televisión son muy tarde, la gente no los ve, hubo un tiempo en que empezaban más temprano, ahora el único que empieza más temprano es este programa de televisión, y claro, aquí hemos tenido unas experiencias también de duras polémicas, polémicas a veces muy exaltadas, pero siempre tratando de que se oigan los distintos puntos de vista, los más contrarios de la realidad política nacional, en una realidad que está hoy bien polarizada como nunca, y en el que hay opiniones de extrema derecha y opiniones de izquierdas duras, y hay un centro difuso, pero que también se expresa en este programa, y confuso. Y entonces vamos en esta otra mirada, ¿qué aportan estos programas a la democracia colombiana? ¿Si tienen valor? ¿Qué se siente haciendo estos programas? Estos programas y esta franja de opinión han sido calificadas ahora en una encuesta de cifras y conceptos como la franja o el canal que escuchan por fuera de Bogotá los líderes de opinión, y tiene como el primer programa de televisión pública. El primer canal de televisión pública con incidencia en la opinión nacional. Eso nos ha llenado de orgullo en los últimos días. No, si eso es gracias a ustedes, por favor. En todo caso, porque esto era, digamos, hombre, es malo hablar del pasado, pero esto era un canal muy desaparecido y muy desperdiciado, y ha empezado a tener un valor importante. Pero María Elvira, ¿usted qué? Porque María Elvira sí es la decana aquí de todos nosotros. No, pues ella, programas de opinión y de televisión en radio, ha hecho televisión, radio y periodismo escrito toda la vida y de opinión. Estuvo en los primeros, cuando la televisión se volvió privada, fue una de las primeras que estuvo en un set haciendo televisión, entonces de manera que es la más experimentada de esto. Entonces diga cómo ve este programa, de acuerdo a su experiencia, qué le aporta esto, qué diferencia estos programas de otros de la televisión colombiana. No, a mí me parece muy interesante la apuesta de Canal Capital, precisamente porque como la ideología de los medios privados es la de los libros de contabilidad, y lo que importa es el negocio. Entonces me parece que esta apuesta por la opinión, por el análisis, por la mirada de los problemas nacionales desde diferentes puntos de vista, es una apuesta difícil, pero es una apuesta valiosa en un proceso que, si no es propiamente de transición, porque no estamos pasando de una dictadura a una democracia, sí es un proceso de profundización de la democracia en el marco del proceso de paz. Y me parece que, y repito una frase que decía Gabo, aquí no hay una opinión pública formada, aquí hay fanáticos, aquí hay hinchas. Entonces aquí no hay, además en un medio, digamos, los colombianos se informan básicamente por la televisión, y usted ve en los canales privados, y los canales privados ofrecen sangre, ¿cómo se llama?, tremendismo, pornomiseria, pero, y basura, narconovelas, y los programas de opinión relegados para los sonámbulos, entonces, o para los insomnes. Entonces me parece que esta es una apuesta valiosa, porque yo creo que, como dice el juez Baltasar, en un país tan complejo, con un proceso tan confuso y en unas circunstancias tan difíciles de tanta polarización, apostar por la formación de la opinión, por darles elementos de juicio, porque, digamos, quiero rescatar, y digamos, el mérito del programa no es mío, es de Antonio Alviñana, que se trajo el formato, un formato que fue muy exitoso en España cuando se terminó el franquismo. Hemos invitado a más de 130 personas, la idea es buscar gente de la academia, voces valiosas, estudiosas, investigadores que conocen a fondo el país, que conocen a fondo sus conflictos, y hemos logrado
mezclar diferentes puntos de vista desde todos los matices, de la extrema derecha, la extrema izquierda, reinsertados, exguerrilleros, haciendo periodismo, pero periodismo tratando de profundizar en los temas que son realmente de importancia, con el objetivo de formar opinión, porque, insisto, aquí no hay una opinión formada, aquí hay hinchas. Entonces aquí hay, y usted lo ve por las redes sociales, usted en los comentarios de los columnistas, aquí no hay argumentos, aquí hay insultos, estigmatizaciones, descalificaciones, y hemos logrado un programa, y a usted le consta porque ha sido uno de los invitados, donde convergen múltiples opiniones y donde se respetan las opiniones diversas. Bueno, Holman, usted, hablando de estigmatizaciones, a Holman pues no lo bajaban de miembro militante de las FARC-EP. Y usted se vino a hacer estos programas, primero que a interesarse en la paz, a enviar gente a La Habana, ¿para confirmar eso? No. Esa es una de las, es un reto. No, León, no. Primero, me han dicho siempre eso, pues eso fue producto de la estigmatización del expresidente Álvaro Uribe y de su policía secreta, que es el DAS, que se encargó de estigmatizar a todos los que pensábamos diferente, a ti. Bueno, yo no sé si se metió con Laura, bueno, ahora se está metiendo con el juez Baltasar Garzón. Todos tenemos cachos y cola y somos el diablo. Pero de eso pasaron a decirme que estaba gerenciando un prostíbulo. Eso, ¿Y cuál cosa te parecía peor? ¿Cuál de las dos? No, cuando el concejal me dijo, usted debería estar gerenciando un prostíbulo, yo por dentro decía, ay, ojalá no, que eso fuera más tranquilo que gerenciar en este momento Canal Capital. No, ¿cómo ha sido esto? Bueno, es decir, después de 10 años donde se persiguió, se estigmatizó al defensor de derechos humanos, al defensor de una cultura de paz, y sacar adelante un canal que abierta y públicamente decimos, y nos sentimos muy orgullosos de eso, decimos promovemos y defendemos los derechos humanos y una cultura de paz. Yo creo que ese debe ser el papel de la televisión pública hoy en Colombia. Es más, yo creo que debe ser política de Estado construir una televisión pública que hoy reflexione la vigencia y la permanencia de los derechos humanos en Colombia y esté mirando hacia el posconflicto. Hoy en Canal Capital nos hacemos, digan lo que nos digan, pero hoy nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo será la construcción o esa posibilidad de construcción de posconflicto en manos de la televisión privada? ¿Le podemos dejar eso solamente en manos, la construcción de posconflicto en manos de la televisión privada? Es una pregunta que nos hacemos. Y que si por eso, para contestarte tu pregunta, León, nos quieren seguir diciendo aliados del terrorismo, bueno, nos van a seguir diciendo los fanáticos nos van a seguir acusando de eso. Pero yo quiero decir otra cosa. Esta franja de análisis, esta franja de opinión surge simplemente de ver la agenda de país. El país, nos anunciaba el presidente Juan Manuel Santos el 7 de agosto del 2010, que arrancaba la locomotora minera. Entonces nosotros dijimos, hombre, es urgente, importante que exista un programa que le tome el pulso al tema de los recursos naturales en Colombia. Y me encuentro con Margarita Pacheco. Mi relación con Margarita Pacheco es la siguiente: en los aeropuertos de diversas partes del mundo, en Nueva York, en Ginebra, en París, nos encontraron, nos saludaban, ¿qué hubo, Margarita? Y me echaba rollos de ambientales. No, oiga, yo veo sus programas, usted, y un día apareció en el canal y estábamos nosotros buscando. Yo no iba a buscar puestos. No, nos encontramos. No. Entonces dijimos, ve, es el sueño. Con Laura, nosotros siempre desde el periodismo que yo he hecho, desde la televisión pública, yo soy hijo de la televisión pública, he hecho mi carrera, mi nombre, mis alegrías y mis tristezas están en la televisión pública. Siempre critiqué el formato de televisión privada de un país que se ve al ombligo y no tiene programas internacionales. Y entonces con Laura sí tenemos una amistad de muchos años y considero que es la mejor analista internacional que tiene en este momento el país. Con Fabiola
Fabiola un día llegó a mi oficina, no nos conocíamos, Fabiola. Por allá alguna vez habíamos hablado en Madrid hace 10 años. Pero y por llegó un teléfono. día, se me sentó a la oficina y dijo, la televisión pública tiene que tener programas de derechos de la mujer. Bienvenida, usted ha llegado al canal que lo va a hacer posible. Y con María Elvira, con Antonio Alviñá, con Antonio Caballero, contigo, León, yo creo que son de los mejores columnistas del país, que están más allá del fanatismo, que están dándole luces al país sobre diversas cosas. No votaron por Petro. Y dije, pues hombre, esta es la gente que tiene que estar dirigiendo los programas coyunturales de análisis político en Canal Capital. Canal Capital, en síntesis, y perdóname que me extienda, León, en síntesis, Canal Capital es una apuesta por la democracia, por escucharnos los unos a los otros, por muy diferente que pensemos, por muy diferente que sea el color de nuestra piel. Y creo que ese es un aporte real y concreto a la paz de este país. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con la celebración de un año de la Franja de Opinión de Canal Capital y los directores de los programas acá para hablar de qué importa la opinión en Colombia, qué aporta la opinión en Colombia y cuál ha sido nuestra experiencia. Ya regresamos con Un año de análisis, la importancia de la opinión en la televisión pública. En Canal Capital, el medio ambiente es el protagonista. Estos animales lo que hacen es ver más bonito nuestro país, hay que entenderlos y quererlos. Ambiente de Ciudad, el programa de la Secretaría Distrital de Ambiente. Lo ideal es darle a los animales las condiciones óptimas de donde son originarios. Ambiente de Ciudad, jueves 7 de la noche, Canal Capital, televisión más humana. No es un juego, no es solo papel, es un trabajo hecho con dedicación, honestidad y afecto, construyendo vida con el corazón en el centro de Bogotá. Triángulo Industrial, Bosa 601, Cantarrana, Usme 2 y Dibrón, Usme 1, San Blas, Sosiego, La Colmena, Calvo Sur, Plaza de la Hoja, Victoria, El Pulpo. Son 39 hectáreas gestionadas. Metrovivienda construye proyectos con valor. El centro es el plan, tu plan, mi plan. Pasear con los amigos, charlar con los vecinos. A la vuelta de la esquina, a la mano todo está. Un café, un teatro, una plaza, un boulevard. Los parques, la oficina, la tienda, la ciudad. Estas calles son caminos de historia y modernidad. El plan es el centro, ven a disfrutarlo. Plan de revitalización del centro tradicional, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hoy en Colombia estamos dejando huella gracias a la innovación tecnológica que permite garantizar elecciones transparentes. Yo dejo mi huella con modernización. Yo dejo mi huella con tecnología. Yo dejo mi huella con transparencia. En las elecciones de 2014, la registraduría realiza el mayor despliegue de identificación biométrica en la historia del país. Se trata de un avance tecnológico basado en el reconocimiento de la huella dactilar de jurados y votantes, que evita el fraude por suplantación. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Esta semana en Crónicas de un Sueño. Lo que dijo Jaime Garzón es que Uribe fue el fundador de las autodefensas, aunque ellas fueron realmente las promotoras del paramilitarismo. Los inicios del paramilitarismo. Yair Klein es un mercenario israelí que vino a Colombia para entrenar gente para combatir a la guerrilla. Jueves 5 de diciembre a las 10 de la noche. Y en el análisis con Antonio Morales. En el accionar paramilitar, el combate antiinsurgente y contrainsurgente fue poco. Exclusivo en Canal Capital, televisión más humana.
La propaganda electoral en espacio público antes de tiempo genera desequilibrio informativo entre las agrupaciones políticas y candidatos. Retirar la propaganda electoral fijada en espacio público por fuera de la fecha permitida es obligación de los alcaldes municipales y distritales. Ciudadanos, denuncien cualquier violación sobre propaganda electoral. La propaganda electoral para las elecciones de marzo de 2014 solo podrá realizarse a partir del 9 de diciembre de 2013 y no antes. La propaganda electoral tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. Siga con nosotros en Un Año de Análisis, la importancia de la opinión en la televisión pública. Estamos en la controversia y estamos celebrando un año de la Franja de Opinión de Canal Capital con los directores de los programas de la Franja de Opinión, discutiendo sobre el valor de los programas de opinión en Colombia, sobre la experiencia que estamos desarrollando, sobre qué papel juega este canal. Y claro, uno de los temas, yo creo que van a ser, todavía no lo son, pero van a ser más duros en este país, es el tema ambiental. Se está gestando un conflicto, señores y señoras televidentes, enorme entre el Estado central y las grandes mineras con todo lo que está abajo, que son las comunidades indígenas, las comunidades negras, los territorios, los alcaldes, los ilegales. El discurso de arriba es la legalidad y es el desarrollo. El discurso de abajo es el más potente porque es proteger el medio ambiente, las comunidades, las vocaciones productivas, y ahí están aliados un poco de gente en oposición al Estado central y se está gestando un programa, yo creo que se siente en el programa ese gran conflicto. Este conflicto que tuvimos hasta ahora, 50 años hasta acá, es el conflicto de la inclusión política y de la tierra. El que se está gestando es el de la minería y el petróleo, y el del agua, que es un conflicto que si además pues no se hace este proceso de paz, eso va a ser una cosa más dura que la anterior. Si se hace el proceso de paz, puede tener un tratamiento social, pero ustedes sienten eso en el programa. Pues mire, primero que todo yo quisiera recordar qué pasó en los últimos años de gobierno. Nosotros heredamos un país como un ponqué partido con licencias para la minería. O sea que eso ya ha sido, muchos de mis colegas han sido muy claros en la forma como el país... Margarita, perdón, interrumpa. ¿Qué fue lo que pasó? Subieron los precios del oro y de todos los commodities en el mundo. Y entonces todos esos se vinieron y el señor Álvaro Uribe se ferió los títulos mineros, se los entregó a todo el mundo. Hay empresas que recibieron 1 millón de hectáreas en títulos mineros, 1.500.000 hectáreas en títulos de diversa condición. Sí, ahí tenemos que ver también qué pasa con los distintos tipos de minería, porque hay una minería que es legal, transnacional, bien asentada, bien negociada, bien aceitada, otra minería ilegal, otra que ha servido para mantener en la pobreza muchísima gente que vive del granito de oro que ha sacado, además aprendido bateando en muchísimas zonas del país. La minería tradicional. Entre otras, próximamente espero a ilegalizarla. Y próximamente una minería tradicional que quieren ilegalizar rápidamente. Bueno, pero también está el tema de la agroindustria, que ese es un tema también que nos preocupa muchísimo, que el Ministerio de Agricultura últimamente pues ha tenido bastantes desvaríos, porque este tema de los baldíos no se queda así. Hace poco fuimos en una travesía por el Meta con el Instituto von Humboldt y la gran sorpresa que nos llevamos es este cambio del paisaje tan radical, con kilómetros y kilómetros con un solo cultivo. Uno se pregunta, ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con los suelos? ¿Qué va a pasar con toda esta cultura, que era la cultura llanera de la Orinoquia, frente a unos embates de un monocultivo extensivo y una ley de baldíos que uno no sabe para dónde va? Eso es un tema ambiental que nos preocupa profundamente. Y el tema del agua, yo de ahí sí le quiero reconocer al alcalde Petro que el tema del agua, con todo lo controversial que ha sido,
la visión de ciudad y poder ordenar el territorio alrededor del agua es un tema que es importante de mantener. Es quizás el primer alcalde que es muy serio en ese sentido. Y la recuperación de humedales, el tema de los cerros y los páramos. Creo que en este momento hay una gran conciencia ciudadana sobre si no mantenemos los cerros, no tenemos agua para tomar. Eso es así de claro. Y creo que aquí todos somos ambientalistas, aquí es todo el equipo, ¿o no? Sí. Así que esto es una invitación. O aspiramos a hacerlo. Bueno, están cordialmente invitados a que se unan a todo el grupo nuestro. Voy a saltarme por acá, por este lado, para ir a Baltasar, porque estoy muy inquieto con esto. Ya estando, aquí en el país haciendo este programa, usted veía a Colombia desde afuera. ¿Cómo le ha cambiado la perspectiva cuando lo veía desde afuera, ya cuando ha venido acá a hacer todos estos programas? ¿Lo ve mejor o peor? Por derechos humanos. No, sí. Yo tuve desde hace tiempo ocasión ya de tener contacto con Colombia y con el área de defensa de derechos humanos y especialmente de defensores de derechos humanos. En los años 90 ya en alguna ocasión formé parte de alguna misión internacional. Pero vivir aquí te cambia la perspectiva, por supuesto que sí, ¿no? Incidiría en el sentido de que Colombia es ese país que parece que va a desaparecer todos los días y luego no desaparece. Es decir, todo está a punto de estallar, todo está confuso, pero tiene una armonía, ¿no? Hasta en la confusión. Lo único que me llama poderosamente la atención es la poca profundidad del debate político. Me preocupa que la clase política en general, los medios de comunicación, y hago la excepción de Canal Capital porque sí hay banda de opinión y sí hay profundización, se vive prácticamente al análisis de lo que el otro dice o de quien dice para opinar sobre lo que dice, pero no se profundiza. Tenemos, no sé, al presidente Álvaro Uribe que dice algo y todo el mundo opina sobre lo que Álvaro Uribe ha dicho y a lo mejor es una simpleza, ¿no? Sí, en 140 caracteres está ya el formato. Entonces, a mí me llama la atención que además los medios entren al trapo permanentemente. Y entonces me queda solamente una explicación, y es que eso vende. Sí. Y si vende, quiere decir que vamos por mal camino. Porque aquí estamos hablando ahora de los problemas auténticos de los ciudadanos, de los problemas de género, de los problemas ambientalistas, de debates profundos, de problemas internacionales cada vez más globalizados. Colombia hace sus tratados ya hacia el Pacífico, hacia Europa, hacia arriba y hacia todas partes. Es decir, está y tiene que ser cada vez más global y, sin embargo, el análisis es más local. Y ese es un fenómeno que yo creo que está potenciándose a través de los medios de comunicación, que no profundizan en el análisis, que no llevan el debate de lo superficial a lo profundo, ¿no? Y quizás eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y luego Colombia es un país impresionante en el sentido de que es difícil adelantar un proceso de negociación con la guerrilla, un proceso de paz en un país como se está haciendo en Colombia. Yo digo muchas veces que no se debe ser tan severo con Colombia porque es el único país que está intentando hacer un proceso de paz con el derecho, desde el derecho, cumpliendo los estándares internacionales. Fíjate, tú lo sabes bien, ningún proceso de paz anterior a este hubiese sido posible en ninguna parte del mundo con el Estatuto de Roma. Y ahora estamos lanzando gritos en contra de cualquier iniciativa que no es que cuestione, sino que trata de interpretar, ¿no? Y ese esfuerzo se ve, y yo lo he visto a través de los programas, principalmente en las víctimas.
Es impresionante, el testimonio de las víctimas no se percibe ni ánimo de venganza, mucho dolor sí, pero también mucha comprensión y con unos deseos de paz impresionante. No es lo lógico, no es lo lógico que sea así. Y yo creo que eso es motivo porque aquí las víctimas, no sé si me equivoco, pero aquí las víctimas no se han politizado, no se han dejado manipular por determinados intereses externos, que en otros lugares, como por ejemplo en Europa y en España ha sucedido. Esa es una gran diferencia. Fabiola siempre nos insiste a nosotros mucho, todos los de la Franja de Opinión, dicen, bueno, es que la perspectiva de género no puede ser solo para el programa, sino para todos. Entonces tiene una lucha doble y es convencer a los televidentes y al público en general sobre esa perspectiva de género, pero también convencernos a nosotros. A veces nos ha ofrecido talleres que todavía no le hemos asistido mucho, pero que prometo que las sigue en pie, queremos. Sigue en pie la invitación. Pero ¿cómo has visto? También Fabiola vivió mucho tiempo en España y regresó a Colombia en esta nueva época. ¿Cómo compara, digamos, lo de género allá, en Europa, acá? Ha sido un contraste fuerte. ¿Cómo avanza el tema de género en Colombia? ¿Cómo está atravesando la sociedad? ¿O es una sociedad todavía realmente muy conservadora, muy tradicional? Este derecho apenas está empezando. Bueno, yo creo que la diferencia es grande. De todas maneras, somos un país en conflicto, en el que parece muy manida la frase, pero es un hecho real que el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un trofeo y en un campo de batalla. España, en el periodo en que viví allá, esos 20 años pude ver lo que fue el proceso, la conquista de derechos de las mujeres, una serie de normativas, políticas públicas. De todas maneras, yo creo que en la parte conceptual y en la parte teórica también se avanzó mucho junto con México y Argentina, pero también es cierto que en este momento España está en un gran retroceso. Eso dicen. Está en un retroceso. Eso sí. Y imágenes que veo en la televisión cuando veo al señor Gallardón mirando con tanta displicencia las barras que están en contra de lo que están planteando, echando para atrás el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y otros derechos. Acabó con un ministerio, el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad, y me parece que aquí estamos en un avance. Me parece que se está generando, hay un proceso de concienciación, no va al ritmo que necesitamos, vamos en burro cuando el mundo va mucho más allá que el jet, pero son pasos que realmente han permitido el que hoy se tenga, por ejemplo, una política pública a nivel nacional. Es cierto que acaba de salió el año pasado, pero se tiene ya por lo menos una política pública. No realmente no hay coherencia entre una política pública y lo que se da realmente para que se ejecute. Por el otro lado, pues hay aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos la Secretaría de la Mujer, que ya de hecho eso es un avance, y son avances que visibilizamos en el programa, porque realmente hay un desconocimiento, intentamos hacer una labor pedagógica, porque hay un desconocimiento de la misma normativa nacional y la normativa internacional con respecto a los derechos de las mujeres. Entonces, aquí, por ejemplo, hay desconocimiento de la propia ley 1257, relacionada con el tema de violencias, y sabemos cuál es la situación que hay en este momento de violencias. Permanentemente sabemos de asesinatos de mujeres, de feminicidios en Medellín, en la costa atlántica, en Bogotá, en todo el país. Entonces, realmente lo que tratamos de hacer en el programa es de hacer pedagogía, de dar a conocer los testimonios de las mujeres, pero también invitar especialistas que saben de uno u otro tema, el que sea el del capítulo del día que corresponda. Pero también intentamos que haya un conocimiento por parte también de quienes ejercemos la profesión.
Quienes ejercemos la profesión estamos en la obligación de dar primero de conocer y segundo de dar a conocer toda esa normativa que si no se conoce pues mal puede exigirse. Y en ese sentido, en la medida en que hagamos pedagogía, en esa medida también estamos contribuyendo a la profundización de la democracia en Colombia. No puede construirse una democracia al margen de los derechos de las mujeres, que son derechos humanos. No se puede construir esa democracia si las mujeres no participamos en política, pero participar en política no es únicamente que hayan mujeres, es que participemos con una perspectiva distinta. Y estar en La Habana realmente no es solamente que vayan 2 mujeres, realmente es qué concepción tienen estas mujeres con respecto a la democracia y el cómo se involucra a las mujeres o cómo nos involucramos dentro de este proceso, dentro de este avance y dentro de esta profundización de la democracia. Con lo cual yo sigo y sigue en pie la propuesta de talleres. Así que... Ya la veía, yo venía. Bueno, Laura, he visto como, digamos, la política internacional colombiana está en este momento en una posición muy crítica por las cosas que están pasando. Y he visto un filo crítico suyo hacia la canciller y hacia el gobierno. ¿Cómo evalúa usted la política exterior? ¿Cómo evalúa usted a la canciller? Porque en este tema ha sido muy duro sobre lo de Nicaragua y ahora con toda la crisis, pero también se siente a Colombia muy sola. Por ejemplo, en el pleito con Nicaragua, nos quedamos como sin amigos en esa polémica. Podríamos no quedarnos solos si estamos diciendo que no vamos a respetar un fallo internacional. Mire, mi evaluación de la política exterior de este gobierno es que iba muy bien, o sea, da un giro drástico, lo logra, es muy exitosa en los 2 primeros años porque vuelve a insertar a Colombia en el contexto latinoamericano y a recuperar lazos que se habían roto, pero el descalabro arranca con Cumbres de las Américas y recién ahora vemos una recuperación de agenda, es decir, después que se logra recuperar las relaciones con América Latina, el gobierno se queda sin agenda internacional y acaba de empezar a lograr una recuperación de eso con el tema de Alianza del Pacífico. Pero obviamente el desafío más grande que tenemos ahora es el tema de Nicaragua, pero no es el tema de mirar hacia el pasado y ver qué hacemos con Nicaragua. El tema es mirar hacia el futuro y cómo protegemos derechos, intereses de Colombia de aquí en adelante. Yo creo que lo del fallo nos va a costar políticamente, sino jurídicamente. Hay una tercera demanda por desacato. Tenemos el dudosísimo honor de ser el primer país que ha sido demandado ante la Corte Internacional de Justicia en su historia por desacato. O sea, eso... Y creo yo que esto es un preámbulo para que Nicaragua después lleve este caso al Consejo de Seguridad. Y mi posición personal ha sido de que nosotros defendemos mejor a Colombia si iniciamos de una vez exploraciones de la vía política, porque la vía jurídica nos va a exponer muchísimo. Esa ha sido mi posición personal y la que he defendido desde el 19 de noviembre que se leyó el fallo. Hay que hablar con Nicaragua a partir del respeto del fallo del 19 de noviembre e intentando cerrar definitivamente la controversia fronteriza, porque si no esto es inacabable. Ahora, esa es mi posición personal. ¿Qué hemos hecho en el programa? En el programa lo que hemos hecho es mostrar todos los puntos de vista. Debo decir que no ha habido nunca una presencia de Cancillería, no porque no hemos invitado, sino porque la Cancillería no ha querido venir. Al único programa en el que Cancillería ha asistido es el de diplomacia deportiva que hicimos, un programa muy innovador que tiene este gobierno. Pero si no, no han querido asistir. Lo que debo decir es que sí se han planteado todos los puntos de vista alrededor del tema de La Haya,
Pero ¿sabe qué, León? Yo creo que sí hemos contribuido a la discusión, porque lo hemos hecho sin apasionamiento, lo hemos hecho con información, lo hemos hecho buscando un diálogo tranquilo. Yo, cuando nosotros hablábamos del programa, yo siempre decía que yo no quería 1 hora 20 en televisión, porque la hora 20 en televisión es el suyo. Entonces, que quería... Compare, pero no ofenda. Que queríamos mostrar los puntos de vista, pero sobre todo dar elementos de juicio. Entendemos que la televisión tiene que ser entretenida, entendemos que tiene que ser dinámica, pero queremos dar información y contextualizar. Por eso en mi programa usted verá muchos profesores de universidad y nos apoyamos editorialmente en ellos, y quisiera darle gracias a 3 que están sentados en primera fila, invitados regulares, pero aparte asesores editoriales del programa, que son Roberto Cajamarca, María Luisa Chiape y Andrés Molano. Laura, bueno, yo creo que vamos a tener la oportunidad para que vaya pensando esta visita de Obama, mañana en la reunión de Juan Manuel Santos con Obama, y no tenemos mucho conocimiento de la agenda, sabemos solo que va a hablar del tema de paz, pero creo que hay muchos temas muy duros regionales, y quisiera que en la próxima se pudiera referir a qué especulaciones aquí, especulaciones de la franja de opinión sobre la agenda de Obama y Santos mañana. Pues yo estoy en esta coordinación, mi programa La Controversia, a veces, ese sí que no puedo opinar yo casi nada, porque ahí llevo un poco de gente a veces demasiado, sí apasionada, ahí sí es apasionada la gente, pero porque, bueno, en Colombia hay sobre todo en los últimos años, yo concuerdo con el juez Baltasar Garzón que es poca profundidad el debate, pero ahora que hubiera conocido antes era el canapé republicano, es que antes no había debate. A mí me gusta mucho la emergencia de una derecha dura para debatir. En el caso colombiano empieza a haber ya unas perspectivas distintas. Esto era un país que se lo dominaba un centro clientelista, el debate era, ese sí, nulo. Ahora se ve mucho más debate con la emergencia de estas corrientes políticas, y eso es lo que hay que aprovechar y sacarle el jugo en estos programas de opinión, a ver si logramos una educación política que es de las más bajas de América Latina. Yo estuve mucho en el sur del continente a propósito de uno de los exilios, recorriendo todos los países y tomando impulso sobre la politización. Hay países que son una cosa excepcional, pero la mayoría se habla mucho de política. El caso, yo estuve mucho en Uruguay, allá usted le pregunta a cualquier persona en la calle, sabe el nombre de todos los ministros y opina sobre los hechos políticos del momento, cualquier persona en eso. Bueno, saben de fútbol y de política, es más o menos la cosa, son dos temas, y del asado de tira y la carne en parrilla, eso. Pero allá hay una politización, pero en general hay un ambiente político, una cultura política casi en toda la región mucho más fuerte, claro, hacia el sur, menos en el área andina, pero del área andina menos acá. Incluso Venezuela, pues se ha vuelto muy poco seria la política desde arriba, pero hay una politización enorme en la sociedad. Eso para hablar de la importancia de estos programas y para irnos a otra pausa y volver con el debate. Ya regresamos con Un año de análisis, la importancia de la opinión en la televisión pública. Bueno, niñita, ni crean que estoy jugando. Apúrale a ver con esos vasos y cuidadito.
Que el que rompe pague y se lleva sus tiestos. ¿Ve? Se lo dije. Ahí está pintada. Oiga, Chino, ¿qué hubo pues con ese bulto que no es para mañana? ¡Muévase! ¿O cree que se la va a ganar de balde? Ah, que no lo bote ahí, es que no entiende. Perdón, ¿el trabajo infantil no está prohibido? Sí, tal cual. Lo dice la Ley 1098 de 2006. ¿Y cuántos niños y niñas siguen trabajando? 1.100.000 menores entre 5 y 17 años trabajan en Colombia según la última información oficial. ¿Qué podemos hacer para ayudar a rescatarlos del trabajo infantil? Informar y reportar los casos en las líneas gratuitas del Ministerio del Trabajo, fija nacional 018-051-3100 y celular 120, para que se adelanten las acciones correspondientes que hagan respetar los derechos de los menores. Como quien dice que no nos quedemos callados para que no le sigan quitando a nadie en la niñez el derecho a estudiar y a jugar, porque eso también ayuda a tener mayor confianza y alcanzar mejores oportunidades, tal cual. Siga con nosotros en Un Año de Análisis, la importancia de la opinión en la televisión pública. Estamos en la controversia, estamos celebrando el año de la franja de opinión, estamos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le queremos dar un agradecimiento a la universidad por el préstamo de este auditorio, es el aula máxima de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y nos han permitido, y hay un público al que agradecemos mucho la compañía, ellos son tímidos, no nos aplauden cuando estamos en sesión, pero después, cuando terminamos y vamos a la pausa, siempre nos han aplaudido. Muchas gracias. Y es un poco el cariño, realmente. Yo he encontrado en esto, pues yo he escrito hace 20 años columnas de opinión y salido en programas, pero una cosa linda que ha ocurrido, esto me ha traído como un cariño de un poco de gente que siempre me ve ya en las calles, alguna gente se arrima, me dice, muy bueno su programa, La Controversia, todavía no me han echado ningún madrazo, supongo que más por pena, pero de verdad esto me da un espacio de cariño y creo que es agradecerles la compañía que han tenido en todo este año y este último segmento. Quisiera, con comentarios breves para terminar, que hagamos un repaso sobre esa relación con el público, sobre la interacción a través de las redes, lo que le llega a uno, cómo es eso, y cómo está interviniendo el público en la formación también de estos programas. Yo me he encontrado, y lo digo por experiencia personal, que me sugieren ya por Twitter temas. ¿Por qué usted no trata esto en la controversia? Haga esta investigación, este tema, también en la calle le dicen a uno. Y eso indica que hay una avidez también y hay un público que sigue la controversia y que sigue todos los programas de opinión y que es como la razón también de ser de nosotros. Entonces vamos a hablar de esa relación con el público, cómo la han sentido cada uno, pues si pueden contar experiencias, anécdotas, cosas. A ver, no, realmente pues el feedback que uno tiene del programa por cualquier medio pues es positivo. De todas maneras creo que es un esfuerzo que la gente reconoce en la medida en que los otros canales, a las horas en que la gente está despierta, no le da alternativas para profundizar en los temas. Y yo estoy de acuerdo con el juez Baltasar que el problema es que nos quedamos en la anécdota, en las frases efectistas, en el insulto, en la descalificación, y este esfuerzo la gente que ve el programa lo reconoce y lo admira, porque nadie está tratando de imponer puntos de vista, sino de procurar dar miradas múltiples sobre un mismo problema que le permitan a las personas que lo ven tomar su posición, reafirmarse en sus posiciones, cambiar de mirada, y la respuesta del público pues es positiva. Obviamente pues madrazos recibe uno permanentemente porque a eso estamos acostumbrados, y este es un país de verdad que, insisto en que hay una formación, una opinión muy poco formada,
y las respuestas que uno ve en las columnas o que uno ve en los comentarios que hace son el insulto y la descalificación, pero yo creo que eso no lo puede desmoralizar a uno, sino todo lo contrario. Hay que empezar a construir opinión para que aprendamos a respetar la opinión de los otros, aunque sea totalmente contraria a la nuestra. Holman, diferencia entre ese periodismo que usted hacía antes, que le ha dado una tribuna distinta, ¿cómo ha sido la relación en esta nueva etapa con el público? Yo tengo que decirles que yo tengo una profeso envidia por cada uno de ustedes porque están haciendo lo que yo quiero hacer. Es decir, a mí me reclaman en la calle, a mí me reclaman, oye, ¿usted por qué no tiene un programa en Canal Capital? Lo tengo, que se llama Grandes Temas, pero sale cuando primero cuando tengo tiempo para hacer una investigación a fondo como me gusta, para exponer un gran tema, como yo lo llamo, pero evidentemente a mí me hace falta mucho la reportería, me hace falta mucho salir a recorrer el país, que es mi gran pasión y creo que es la esencia del periodismo en un país donde se ha vendido la idea de que el país es Bogotá o es Medellín, son los centros de poder, desconociendo todo un país de la región. Pero también tengo que, y aprovechando que ya estos son los últimos minutos, León, tengo que aprovechar para darle las gracias a cada uno de los directores de La Franja, a ti, León, a Laura, a Baltasar, a Fabiola, Margarita, por supuesto. Yo no soy directora, yo soy el payaso del programa. María, Director es Antonio. No, María Elvira es una gran decana del periodismo para nosotros. A Antonio Albiñaga, Antonio Caballero, que no se encuentra, pero que nos manda un saludo grande desde México. Y ha sido muy bonito, para que ustedes sepan una cosa, ninguno de los que está aquí sentado, a excepción de María Elvira, había hecho televisión, ¿no es cierto? Entonces fue muy bonito esos primeros encuentros para sacar adelante La Franja con los temores de Baltasar, de Laura, los nervios, ¿no? que el programa, bueno, no va a entrar en anécdotas, de León, no, pero yo, ¿será que sí sirvo para televisión? Y se ha convertido en un gran, para mí, además en un gran, y yo digo, sabroso conductor de programa. Muchas gracias, Fernando. No necesita tampoco exagerar, no necesita exagerar. Y Fabiola, bueno, también, ni Margarita habían tenido un programa de televisión, entonces ha sido una experiencia muy bonita, pero sobre todo por la apuesta, porque todos apostándole a que, como dice Baltasar, este país necesita que sus medios públicos profundicen la democracia y una manera de hacerlo es poner a discutir la pluralidad de voces en las que hay en este país. Yo repito, a mí lo que me reprochan a mí hoy en día es porque no tengo un programa semanal de televisión. Antes tenía un programa Contravía semanalmente, ahora tengo un canal que va en Contravía. Bueno, yo efectivamente, como dice Holman, yo soy arquitecta urbanista y trabajo los temas ambientales desde hace muchos años. Y me agradezco mucho a la vida y al canal de haberme dado esta oportunidad. Era que mantenía recorriendo el mundo antes. Y a los aeropuertos. Bueno, aprendiendo el sureste asiático y de otras culturas para comparar los ecuadores, los trópicos. Pero yo quisiera aprovechar esto también para darle un agradecimiento a mi equipo que ha sido el que me ha acompañado todo este año largo. Cada programa es como una familia, porque cada programa va haciendo y va congeniándose con cada uno de su productor, su realizador, sus asistentes, y al comienzo no fue fácil. Vaya a decir, tengo 3 años, verá cómo ese proceso de adaptación a trabajar juntos no fue fácil al comienzo, pero bueno, ya engranamos, y es que esperamos seguir adelante y esperamos que este sea el espacio de ambiental de la televisión pública que dure muchos años, donde podamos realmente influir la política pública, donde le podamos decir a los ministros, a la ministra, como tenemos aquí nuestros amigos ministros sentados, y a la ministra actual, decirle, bueno, señora, queremos que el próximo gobierno tome en serio el tema. Y al procurador, para que siga... Y al procurador, por favor, que le baje el tono, porque realmente no compartimos muchas de sus posiciones. Pero gracias a mi equipo.
O él no comparte muchas de nuestras posiciones. También. Lo podemos poner, no sé. Entonces, Fabiola. Le tocó el procurador. Sí, me tocó el procurador. Sí, de todas maneras, me parece que las mujeres somos las que más problemas... Él tiene muchos problemas con las mujeres. Bueno, yo creo que el programa, aquí me va a sobrar modestia. El programa realmente en este momento es visto en diferentes países del mundo. Yo sé de gente que se trasnocha, que en España está pendiente, en Estocolmo, en Perú, en Ecuador, en Argentina. En Argentina nos propusieron que si podían hacer un programa allá igual a este. Aquí, por ejemplo, aquí en el país, vino a buscarnos al canal la secretaria de la Mujer del Atlántico, porque quería conocer cómo era la experiencia de la red y del canal con este programa, que qué era esto, cómo lo hacíamos. Y de ahí resultó un programa con 3 secretarias de la mujer de Santander, la de Antioquia y Atlántico. Entonces, bueno, cuando he estado en Cali, he estado en diferentes sitios del país, exactamente lo mismo, ¿no? Que, bueno, que qué posibilidades hay de colaborar para ayudar a un programa, preguntan cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido el proceso. Entonces, en ese sentido, realmente creo que se ha aportado bastante y realmente, como tú decías también, el equipo de Ni Reina ni Cenicientas ha sido una escuela permanente, interna y hacia afuera. Otro aplauso por eso. Es que Fabiola hace parte también de una red internacional de mujeres dedicadas al periodismo de género. No de mujeres, es una red de periodistas con visión de género. ¿Hay mujeres hombres también? Y también hay hombres. Yo fui a un evento y vi a algunos hombres, poquitos. Sí, vi a algunos hombres, poquitos, pero vi a algunos. Déjame una cuña. Nos dieron en México hace 2 meses un reconocimiento a Ni Reina ni Cenicientas, pues cosa que realmente nos llenó de orgullo a nosotros y al capital, al canal. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, sigo insistiendo, sin ninguna modestia, fue bien merecido ese reconocimiento. Laura, pero sí tenemos que decir que hable la gente de Santos y Obama mañana. ¿Usted qué dice? Eso sí, porque aquí está, ¿cómo nos vamos a decir eso? La paz, creo que va, digamos, creo que eso está alto en la agenda. En realidad creo que toda la política exterior de aquí en adelante va a ser una política exterior mirando hacia el posconflicto. Va a tocar reconstruir tejido social, eso requiere dinero y apoyo político, y me parece que el próximo gobierno va a construir una cancillería para eso, o sea, va a ser una cancillería del posconflicto. Ahora sabemos que somos internacionales por Fabiola, que la ven en muchas partes, y por el juez Baltasar Garzón, que lo ve la mamá en... Y más gente. Y más gente. Más gente, sí. No, yo quería decir un par de cosas para terminar. Y era otra vez la apelación a la gran responsabilidad que los medios de comunicación y que el periodismo tiene hoy día en una sociedad globalizada de la comunicación. Hoy día, si algo es evidente en la globalización mundial, es precisamente la de la comunicación. Y esa es una responsabilidad muy grave si no se ejerce como se debe, porque el daño que se produce es elevadísimo. La gente normal y corriente, a la velocidad que va sus vidas, especialmente aquí en Colombia, que desde las 5 de la mañana está trabajando todo el mundo, no he visto eso en ningún país del mundo. Aquí se trabaja más que en ningún sitio. A esa hora en España las calles no están puestas todavía. O sea, eso es así, ¿no? Vamos a tal velocidad que la información y una opinión informada y mesurada es fundamental, porque si no cambian los paradigmas a peor, ¿no? Y en segundo lugar, yo he tenido algunas experiencias muy gratas
Y lo mismo Pedro Medellín conmigo. Por ejemplo, pues nos ha llamado la atención, las redes sociales nos piden que haya programas, más programas con víctimas. Hoy hemos estado grabando con el maestro Moncayo, contando toda esa historia de Caminante de la Paz. Son historias de vida que la gente quiere oírlas, lo cual significa que está un poco harta de los políticos y de lo que dicen los políticos, y a veces de la cámara hueca que los retransmite. Y eso es algo que debe de tenerse en cuenta, porque las cosas están cambiando y los que se dedican a la cosa pública deberían de estar muy pendientes de lo que la gente cada vez, por las redes sociales y en forma directa y sin intermediarios, está cada vez más manifestando. Y la verdad que han sido programas impresionantes los testimonios de vida y de dolor recibidos. Y luego anécdotas, la última, después de un viaje matador en avión de casi 18 horas, venía de Seattle, me perdieron la maleta, me la rompieron, estaba en El Dorado, que fumaba, no sé ya en lo que fumaba, pero y se me acercó un señor con la maleta, con mi maleta, por fin, venía rota por todas partes. Y me dice, ¿esta es su maleta? Digo, sí, iba a decir algo, dice, usted es Baltasar Garzón, ¿verdad? Usted tiene un programa en Canal Capital. Y digo, pues sí, dice, que sepa usted que yo la veo todas las noches. ¿Usted es amigo de Holman Morris? Digo, sí, dice, pues dígale que siga, por favor, con estos programas. Tal cual. O sea, eso es... Quisiera destacar yo, León, es que a nosotros uno tiene siempre esa impresión, o le dicen a uno, que a los jóvenes no les interesa el análisis, no les interesa la opinión. Y una de las cosas que descubrimos es que tenemos un nicho de audiencia en los jóvenes, o sea, los jóvenes nos están viendo. Entonces, esa para mí fue de las cosas que me dejó más contenta de toda esta experiencia. De los clichés que hay hechos de que no les interesa, ¿no? Es todo lo contrario. Sí, yo creo que hay una avidez por los programas de opinión, uno lo siente. Claro, como toda la televisión se basa en negocios, los dramatizados y las noticias con un alto componente de farándula tienen mucha acogida, pero esto empieza a abrir un camino a la televisión pública y también a la televisión privada de la importancia en un país de baja politización de estos programas de opinión. Y claro, como han visto, estamos muy felices de estar en este año de estos programas de opinión de Canal Capital, y tenemos que terminar este programa, pero agradeciéndole a la universidad, agradeciéndole al público que nos ha acompañado e invitándolos para el próximo lunes a las 9 de la noche en otro programa, La Controversia, en Canal Capital, Televisión Más Humana. Todos los 9 de la noche de todos los días. Claro, Nos estamos con... Mañana las claves. Mañana las claves. Mañana las claves. Y mañana ni reina ni cenicientas a las 7:30. Bueno, cambiamos de horario. Reconocimiento, León. Sí. Es que esta universidad que nos recibe hoy, la Jorge Tadeo Lozano, es una universidad que nos presta la asesoría para hashtag internacional. Tenemos un convenio, tenemos pasantes en el canal, nos prestan los espacios, nos ayudan con asesoría. Entonces, muchísimas gracias a las directivas de esta universidad. También en el programa nuestro hemos hecho varios desde aquí. Y el reconocimiento, ya que estamos, yo sí quiero darle las gracias también al equipo técnico que está detrás. Esto también ha sido un aprendizaje para todo el equipo de Canal Capital. No se hacían programas con invitados de 3, 4 invitados en exteriores. Entonces, y también a ustedes por tener paciencia muchas veces. Somos un canal pequeño, pero que creo que está dando la línea por dónde debe ir la televisión pública en este país. También al equipo técnico, muchísimas gracias, muchachos. Ahora sí, muy buenas noches y bienvenidos a los
todos los programas de la próxima semana. Y a los talleres. Y a los talleres. Y la próxima semana hay unos acontecimientos especiales, se celebra el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, que va a haber muchos debates sobre temas de derechos la próxima semana. Muy buenas noches y muchas gracias. Canal Capital presentó Un año de análisis, la importancia de la opinión en la televisión pública. Hagamos memoria. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, bienvenidos de nuevo al programa La Llave, este proyecto presentado por el INCODER y por la Corporación Misión Rural, en el cual, como ustedes saben, tratamos el tema de la tierra, los conflictos de la tierra, y no solamente eso, sino las salidas a esta problemática nacional y la contextualización de esta dinámica en el marco de los procesos de paz. Esta semana nos vamos a dedicar al tema de la minería. Hay que entender que la minería, con sus problemáticas viejas y arcaicas muchas veces y ancestrales, no es solamente un problema de regalías, no es solamente un problema ambiental, de expoliación y destrucción de los suelos, no solamente es un problema de soberanía nacional, en la medida pues que los recursos naturales no renovables son extraídos de manera abrupta y muchas veces ilegítima y anticonstitucional, uno podría decir, por las multinacionales extranjeras que producen pues efectos tan nocivos como el producido por la Drummond en materia de asesinatos de sindicalistas y en materia pues de contaminación. No, no es solamente eso, ya es grande esa problemática. También tiene una incidencia sobre la tierra misma, sobre los territorios, sobre las definiciones contemporáneas que se hacen en torno pues a este negocio llamado por el gobierno nacional la locomotora de la minería, que supuestamente tiene que jalar la economía. En los territorios la presencia de la minería legal, semilegal, a gran escala, artesanal, mazamorrera, histórica y ancestral, tienen unas implicaciones complicadísimas sobre las personas, sobre los seres humanos. Y de eso es lo que vamos a tratar en este primer reportaje, en el cual nos hemos dedicado a tener un panorama general, más o menos histórico, más o menos contextual y contemporáneo, de lo que es y lo que ha sido la minería en Colombia. Veamos esta nota. Durante los últimos 20 años, especialmente tras la llamada apertura económica impulsada por el expresidente César Gaviria, Colombia ha ido diversificando su economía, explorando y descubriendo nuevas formas de producción. Pasó de ser un país con vocación eminentemente agrícola a intentar consolidarse como un gran exportador de minerales como el oro y el carbón, entre otros productos. Sin embargo, ha sido especialmente durante la última década que la minería como sector productivo ha cobrado especial importancia. En el año 2002, el boom de los precios internacionales del carbón, el níquel y el oro entusiasmó al gobierno de Álvaro Uribe, que diseñó una amplia serie de beneficios tributarios y garantías para atraer a las empresas extranjeras interesadas en invertir en Colombia. Desde entonces, el sector minero ha ido creciendo rápidamente hasta posicionarse, incluso, por encima de otras actividades productivas, como la agrícola. El gobierno del actual presidente, Juan Manuel Santos, no ha sido ajeno a ese entusiasmo,
Por ello, incluyó en su plan de desarrollo a la que ha denominado la locomotora minera, que según él es y será uno de los ejes centrales de la economía colombiana. Según un informe de la Contraloría General de la Nación, a finales de diciembre de 2012 se habían suscrito en Colombia unos 9.400 títulos mineros que abarcan 5,6 millones de hectáreas, y se estima que en la actualidad hay unas 19.000 solicitudes por resolver. Según el documento, las áreas con interés minero abarcan unas 40 de las 114 millones de hectáreas que conforman el territorio continental colombiano. Es decir, más de una tercera parte de ese territorio cuenta con título minero, está solicitado para titulación o será destinado para la explotación minera. Algunos expertos afirman que la relación costo-beneficio es desequilibrada. Se trata de un negocio que apenas si deja réditos públicos y, en cambio, privilegia el beneficio particular sobre el general, además de traer consecuencias a nivel social, económico, territorial y ambiental, por citar solo algunas. Lo cierto es que la locomotora avanza a una velocidad vertiginosa, llevándose todo su paso. En medio del entusiasmo por ponerla en marcha, las ganas de llevarla lo más lejos posible y las expectativas por lo que pueda recoger en el camino, se han obviado los desastres que pueden generar. Se le ha puesto a andar así nomás, sin maquinista conocido, en medio de graves vacíos jurídicos y tributarios, sin sólida regulación ni vigilancia, sin rigor, sin pensar en las consecuencias. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Esta semana en Crónicas de un Sueño. Lo que dijo Jaime Garzón es que Uribe fue el fundador de las autodefensas, aunque ellas fueron realmente las promotoras del paramilitarismo. Los inicios del paramilitarismo. Yair Klein es un mercenario israelí que vino a Colombia para entrenar gente pues para combatir a la guerrilla. Jueves 5 de diciembre a las 10 de la noche. Y en el análisis con Antonio Morales. En el accionar paramilitar, el combate antiinsurgente y contrainsurgente fue poco. Exclusivo en Canal Capital, televisión más humana. Esta semana en Crónicas de un Sueño. Lo que dijo Jaime Garzón es que Uribe fue el fundador de las autodefensas, aunque ellas fueron realmente las promotoras del paramilitarismo. Los inicios del paramilitarismo. Yair Klein es un mercenario israelí que vino a Colombia para entrenar gente pues para combatir a la guerrilla. Jueves 5 de diciembre a las 10 de la noche. Y en el análisis con Antonio Morales. En el accionar paramilitar, el combate antiinsurgente y contrainsurgente fue poco. Exclusivo en Canal Capital, televisión más humana. Lo que se está haciendo en Colombia prolonga noblemente lo que se intentara en generaciones anteriores. Seguimos siendo un país de poetas, narradores y prosistas de una calidad consistente y una continuada devoción literaria. Álvaro Mutis, escritor colombiano, Bogotá 1923, Ciudad de México 2013. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Hace 23 años, en las montañas del Cauca, un hombre nos dijo a un buen grupo de soñadores que ante nosotros se abre una gran apuesta, una apuesta en la que nos vamos a jugar la vida, donde nos vamos a jugar nuestros sueños. Ese hombre aquella tarde nos invitó a dejar las armas para convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Carlos Pizarro era aquel hombre quien nos dijo también esa tarde que confiáramos en nosotros mismos, en nuestra audacia, en nuestra imaginación. Es hora de postergar definitivamente a los defensores de la guerra. Las nuevas generaciones demandan de nosotros un país reconciliado y en paz. Canal Capital, televisión más humana.
Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Evidentemente, de la extracción tenemos que pasar a los contextos sociales y a los contextos de conflicto que hay en torno a la minería. La minería, como el país lo sabe, está totalmente ligada a los fenómenos de violencia, a los fenómenos de destrucción ambiental en el país. No solamente la ilegal, también la legal, que amparada por la normatividad, como acabamos de ver, causa destrozos. La minería está relacionada con las mafias. Las mafias son a veces mineras y tienen relaciones con el narcotráfico, con las bandas criminales. La guerrilla tiene intereses en la minería. Los indígenas son víctimas de las influencias nefastas de los grupos armados, por ejemplo, el coltán en la zona de la altillanura, el problema del oro y las BACRIM. Es decir, hay toda una contextualización en el sentido de entender muy puntualmente que la minería, por ser una dinámica de bullonismo, de acumulación de riqueza, hasta de oro en un sentido colonial, atrae a los factores ilegales. De esto trata esta nota que vamos a ver a continuación. Los costos de la minería no son solo económicos. La actividad minera afecta sustancialmente la calidad y la disponibilidad del agua, además de ser generadora de contaminantes orgánicos, algunos de ellos metálicos y metaloides, que tienen efectos negativos en la salud humana y en los ecosistemas. También afecta la calidad y la vocación productiva de los suelos, pudiendo impactar negativamente en la economía campesina, las dinámicas económicas de las regiones y la producción de alimentos. Si a esto se suma que, obnubiladas por las potenciales ganancias económicas, las autoridades no exigen mínimos compromisos ambientales a aquellos a quienes conceden derechos de explotación, que no hacen seguimiento estricto a las condiciones de extracción ni a su impacto en el ambiente, que no hay sanciones drásticas, penalizaciones a los daños ambientales, ni obligatoriedad de resarcimiento y reparación, la situación es realmente preocupante. No menos importantes son los costos sociales que acarrea la explotación indiscriminada de recursos naturales. La ausencia del control e intervención del Estado, que suele ser común en los territorios donde se lleva a cabo la explotación minera, estimula el desarrollo de actividades económicas especulativas e ilegales, lo que atrae o consolida la presencia de actores armados y no armados que intentan ejercer poder sobre estos territorios y las comunidades que los habitan. Entonces, detrás de cada megaproyecto siempre hay una guerra, porque los grupos están ahí finalmente para controlar el territorio y para mirar entonces cómo toda la ganancia que hay allí, ellos pueden controlarla y finalmente tener como sacarle todo el fruto posible. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES ha llamado la atención sobre la preocupante coincidencia entre los municipios expulsores de población desplazada interna y aquellos que generan interés para la inversión nacional e internacional en actividades de explotación minera. Según cifras de Funtra Energética, el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia se presentan en los municipios mineropetroleros y el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios. En las áreas mineroenergéticas ocurre el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes. Sí, hubieron muchos asesinatos, muchos vecinos se fueron los mataron porque ellos reclamaron su territorio y acá se formó la situación de trabajamos la tierra, las buenas, las malas, pero que trabajamos. La población rural y étnica ha sido históricamente considerada como un palo en la rueda del desarrollo, entendido como crecimiento económico. Bajo esta misma premisa, la consulta previa ha sido obviada o mediocremente implementada, porque se cree que obstaculiza la puesta en marcha de proyectos que se consideran estratégicos para la economía del país. De nuevo, sin tener en cuenta las consecuencias humanas, ambientales y sociales que puedan tener. Los principales problemas es la megaminería, ¿sí? Eso es algo que nos afecta muchísimo y hemos logrado salir adelante a pesar de todos esos conflictos, a pesar de tantas amenazas. Algunas personas han tenido que salir desplazadas debido a la minería. En el mapa del municipio de La Vega aparece como minero. Entonces eso es una amenaza para nosotros, que en futuro
en un futuro podemos estar siendo desplazados también, ¿no? Pero organizados y en la organización hemos logrado concientizar a la gente de que no, que sigamos ahí, que nos unamos más, que tengamos una resistencia para continuar luchando. Es innegable que el aporte económico de la minería representa un porcentaje importante del PIB del país y que podría significar una importante fuente de ingresos si se corrigen los excesos de exenciones y beneficios tributarios con los que funciona actualmente. Si se administran eficientemente, estos ingresos podrían y deberían ser invertidos en mejorar las condiciones de vida de los colombianos, especialmente de los más pobres, y en aminorar o compensar el impacto de una actividad tan invasiva para el medio ambiente. Sin embargo, el criterio que rija a la minería no puede seguir siendo meramente económico. Es urgente y necesario que el Estado y el Gobierno implementen un marco normativo serio, sólido y estricto, destinado a hacer una explotación racional de los recursos mineros del país. Este marco ha de ser sostenible, respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, y debe regular la actividad de manera que no genere conflictos o agrave los ya existentes. No es descabellada la propuesta de varios sectores de declarar una moratoria minera indefinida, es decir, parar la recepción de solicitudes hasta que el gobierno y la sociedad hayan replanteado la forma en la que se extraen los recursos naturales no renovables. Dadas las graves falencias que ha demostrado la explotación minera tal y como se lleva a cabo en la actualidad, y que son consecuencia de posicionar el beneficio económico por encima de los intereses de los ciudadanos y de la protección del medio ambiente, la moratoria minera es más que necesaria. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Canal Capital, televisión más humana. Noticias Capital habilita un nuevo servicio al ciudadano. Ahora usted podrá reportar historias, denuncias y quejas que se presenten en su localidad. Línea de servicio al ciudadano 310-263-2311. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Este martes en Ni Reinas ni Cenicientas. ¿Qué más que nosotras que hemos perdido nuestras familias somos las llamadas a estar en esta mesa de negociaciones? En el momento de elecciones nos buscan y ahí sí nos reconocen como la población mayoritaria. La paz se tiene que ver en términos de reivindicar sus derechos, pero de construir como ciudadanas la paz. ¿Dónde está la inclusión de las mujeres en el proceso de paz? Ni Reinas ni Cenicientas, nuevo horario, martes 7:30 de la noche, solo aquí, por Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital cree en la diversidad. Convocatoria para la realización de 25 programas Serie Afrodescendientes. Proceso de ofertas por invitación número 006 de 2013. Canal Capital invita a participar en la convocatoria del proceso de ofertas por invitación número 006 de 2013, el cual tiene como objeto contratar los servicios de diseño, producción y postproducción de 25 programas de televisión para la serie Afrodescendientes, a emitirse por Canal Capital.
Los términos de referencia, el cronograma y toda la información de la convocatoria pueden ser consultados en la página web www.canalcapital.gov.co. Link Contratación. El plazo final para la entrega de las propuestas vence el día 4 de diciembre de 2013 a la 1:30 de la tarde. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Guillermo Rudas es economista, es profesor universitario, es consultor privado. Publicó en coautoría un libro, La minería en Colombia, de la Contraloría, que ha levantado ampolla. Y hoy está con nosotros aquí en La Llave para hablar del tema de la minería, justamente. Guillermo, bienvenido a La Llave. Muchas gracias por la invitación. Hombre, con gusto. Mire, hay una cosa que uno se pregunta inclusive desde la ignorancia en el tema, y es la tierra. La tierra, pues, aquí está el suelo, y hay un subsuelo, pero todo es tierra. En La Llave nos interesa la tierra. ¿Cómo es esa diferenciación desde el punto de vista de la minería, en el sentido de la propiedad de la tierra, de la tenencia de la tierra, de la ocupación de la tierra, del desarrollo nacional a través de la tierra, pero la que está abajo? Sí, ese es un tema íntimamente relacionado con la superficie, lo que hay en el subsuelo, con una diferencia fundamental, es que mientras lo que hay en la superficie tiene la posibilidad de ser apropiado individualmente por los particulares. Ahora, buena parte del territorio colombiano no es de propiedad privada. No. Están los resguardos indígenas, que es propiedad privada, pero colectiva. Están los baldíos, que son de la nación. Que son de la nación, pero que ahora se los están tumbando los ricos. Bueno, y están las áreas que la nación se reserva. Pero el subsuelo en su totalidad, con unas muy pequeñas excepciones, en su totalidad es de la nación. Y tiene un elemento en común con la tierra, y es que desde el punto de vista económico, la actividad puede generar dos tipos de ingresos. Uno, que son las utilidades normales que obtiene el que la explota, y otro, que son las rentas que se obtienen, que van más allá de las utilidades. Claro. Eso debería ser del propietario, teóricamente, desde que lo dijo David Ricardo, y eso debía ser del propietario, que es la nación. Y resulta que hay una gran polémica de quién, primero, la magnitud de esas rentas y quién se queda con ellas. Para que la gente entienda, esas personas, esas grandes multinacionales o grupos locales que compran esas tierras físicamente, la superficie, o compran un pedacito y tienen derecho a meterse y a expoliar el subsuelo hasta donde se les dé la gana. Es un poco más complejo. Lo que les da derecho es de extraer el subsuelo, y obviamente para llegar al subsuelo hay que pasar por el suelo. Y ahí es donde entra la mayor parte de los conflictos, porque o llegan a un acuerdo con el propietario del suelo, o se estableció una figura que es bastante discutible, que se dice que es la minería es de utilidad pública de interés social. Y eso, esa figura que está en la Constitución, lo que dice es que cuando hay una actividad de interés público, como por ejemplo construir una vía o hacer una escuela, se puede expropiar al propietario si el propietario no accede. Pero cuando le entregan el derecho de explotar el subsuelo al particular e invocan ese principio, lo que están diciendo es que el interés de ese particular prima sobre el interés de toda la nación. Por lo tanto, si el dueño del suelo no accede a que utilicen el suelo para hacer minería, lo pueden expropiar. Y ese es todo el conflicto que se ha armado con darle la tierra superficial a un colombiano, por ejemplo, para entregarle esa tierra diciendo que es interés estratégico del Estado y de la nación y de la sociedad, que somos nosotros, al capital extranjero o al capital privado. Pero eso, perdónenme la palabra, y los televidentes entenderán mi exageración, eso es una monstruosidad. Varios analistas han señalado exactamente lo mismo. Es absolutamente inexplicable que se invoque un principio de interés social y colectivo cuando lo que está invocando en la Constitución, precisamente en el artículo 1 de la Constitución, es que el interés, la nación, hay una forma de organizar el territorio que está autónomamente determinada por los entes territoriales. Eso está en el primer artículo de la Constitución. Claro. Y hay otro que dice el interés social, pero está precisamente para poner el interés de la nación, el interés de la sociedad en su conjunto, por encima del interés de los particulares. En el Código de Minas se invierte, como ha sucedido en muchas de las normas dentro del Código de Minas, y es el interés